Estoy en comunicación con el doctor Marcos Ibaceta, quien fue decano del Colegio de Abogados de Lima y actualmente postula al Congreso de la República por Lima con el número 17 por el partido Podemos Perú, que lleva de candidato presidencial a Daniel Urresti. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Las gracias a ustedes y estoy a su disposición. ¿Qué nos puede decir sobre la tacha que hicieron a la plancha presidencial encabezada por Daniel Urresti? Bueno, la tacha es un recurso que puede utilizarlo cualquier persona. Lo que nos ha causado sorpresa es la decisión del ente electoral, en donde se confunden hechos, se interpretan mal las normas y se aplican diferenciadamente. Es decir, en contra de Podemos por el mismo hecho y a favor de otra agrupación por el mismo hecho. Pero no hay que ver la tacha como algo aislado. Últimamente lo que estamos viendo es una suma de actos, sea desde los medios de prensa, porque hay un ataque mediático muy continuo. Es un ataque en conjunto contra la agrupación Podemos y especialmente tratando de descabezar la agrupación con la plancha presidencial y algunos miembros aspirantes al Congreso. Pero también tenemos Pero hoy en día, ¿sigue en carrera Daniel Urresti para postular a la presidencia de la República o es inapelable? No, sí, carrera, se va a apelar, ya se apeló, he leído la apelación y los argumentos son muy claros, ¿no? La argumentación muy contundente y estamos seguros que el Jurado Nacional, si quiere demostrar independencia, autonomía, tiene que revocar esa absurda resolución. Entonces, lo que ahora tenemos que enfrentar de otra manera, y esto será motivo de revisión de estrategias, es el ataque mediático, la reacción del ente electoral y también los actos judiciales que están tratando de cercar a la organización. Eso es lo que más nos preocupa y contra lo que tenemos que batallar. ¿Por qué en Perú algunos sectores quieren ideologizar la Constitución y las leyes? Ya que algunos sectores, incluso del periodismo, llamaban golpista al presidente constitucional del Perú, Manuel Merino, quien asumió por la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Es que mire, los que más gritan golpe de Estado y acusan de golpistas son los peores golpistas que yo conozco. Ahora, yo me he preocupado de ese tema político e histórico del país, de su inestabilidad, del por qué nunca la población concibió un sistema republicano democrático y basado en equilibrio de poderes. ¿Y por qué el verticalismo y el caudillismo? ¿Por qué nuestros países siempre buscan un caudillo que le dé soluciones de corto plazo y después los esclavice del mediano a largo plazo? Y cuando revisamos la historia de las constituciones, todo cambio de constitución, toda abrogación de constitución, toda convocatoria constituyente era o para justificar la intromisión de un dictador o era para retornar a la democracia cuando se terminaba el poder del dictador de turno. Entonces las democracias siempre han servido para pasar de democracia a dictadura y de dictadura a democracia. Entonces yo no creo en eso. Yo lo que creo es en apostar a hacer funcionar la institucionalidad con la normatividad que tenemos. Porque el grave déficit, creo que es en toda Latinoamérica, por el caudillismo del que estamos hablando. Doctor, ¿se puede interpretar lo que pasó el sábado 14 de noviembre como un intento de derrocamiento al gobierno constitucional de Merino, que fue asusado por partidos de izquierda y por medios de prensa? De ninguna manera. El problema es que cuando el que está en el poder controla todos los medios de prensa, y estamos en un totalitarismo, y si en medio de una pandemia
bombardea a la población para que la población piense que el que esté en el gobierno no debe ser tocado, a pesar de que haya indicadores de una corrupción desbocada, de un inmoral en Palacio de Gobierno, con todo lo que se conocía, y de que todos los actos de adquisiciones y políticas para enfrentar la pandemia simplemente eran medios para que se enriquezca mucha gente, y eso lo estamos pagando ahora. Por no tener esa visión de futuro de lo que nos podía pasar, defendieron a un impresentable. Por lo tanto, el Congreso estaba en su derecho de vacarlo por incapacidad moral permanente. Y la incapacidad moral no tiene que ver con el tema penal, ni con investigaciones previas, porque el presidente de la República encarna a la nación, y la nación tiene un parámetro ético, una concepción de valores, en donde juegan mayorías y minorías. El problema es que en el Perú las minorías son las que controlan los medios de prensa, tienen el poder y tenían que defender esa posición de dominio. Ahora, ¿por qué no se considera golpista al actual presidente Sagasti si él proviene de ese proceso de vacancia? Entonces estamos ante una doble moral, en un juego de poder peligroso. Y ahí viene el peligro de un cambio de constitución. ¿Qué es lo primero que van a hacer en una nueva constituyente con gente extremista? Convertir la elección en indefinida. Es decir, puede reelegirse indefinidamente un sujeto. Y si alguien puede que llegue a la presidencia por medios democráticos, como Hugo Chávez, puede reelegirse indefinidamente. Como ya tienen controlados a los medios de prensa y los tienen esclavizados, con la corrupción generalizada hemos descubierto que toda la clase empresarial, o el 90% de los más poderosos, están en proceso de corrupción, o sea que son fáciles de corromper. Qué fácil sería que conviertan a nuestro sistema democrático en un esquema totalitario al estilo de Chávez, ¿no? ¿Qué tiene Daniel Urresti para que usted se haya decidido apoyarlo para que sea el próximo presidente del Perú? Mire, yo he sido juez y he sido presidente de la sala para casos de terrorismo. Y desde la captura de Abimael Guzmán, lo que he venido observando es que el senderismo derrotó al Estado con aliados que están dentro del Estado, se victimizó. Ahora cualquier senderista, y Abimael Guzmán es una víctima del Estado, y los grandes agresores son los agentes del Estado. Y por lo tanto había que perseguirlos. Y cuando me percaté de esto, dije, está bien que se juzgue militares que se han excedido, pero no que se considere la acción militar y la acción de represión contra el terrorismo como una política de Estado de exterminio. Eso no ha existido jamás. ¿Cómo analiza el caso del periodista Hugo Bustíos que lo acusan al general Urresti? Es un hecho que tiene que investigarse y juzgarse. Lo que yo estoy cuestionando es que si ya le absolvieron al general Urresti y anulan las sentencias, esto es como tener prisionero en un proceso a una persona sin respetar el plazo razonable para que el órgano jurisdiccional se pronuncie. Porque a usted lo juzgan, lo absuelven, anulan el proceso, lo vuelven a juzgar, lo absuelven, anulan el proceso, lo vuelven a juzgar. Y esto sirve para el circo. Dice el militar, el violador, el abusador. Esto lo estoy viendo también en el caso de los marinos, ¿no? Que participaron en el develamiento del motín del Frontón, donde de todas maneras se les quiere sepultar. Y son 36 años de persecución, donde no hay sentencia. ¿Esto no es una grave violación de derechos humanos? Así es. Entonces, si el general Urresti ya tiene 8 años, 9 años de este proceso, ¿esto no es una grave violación? O sea que hay que esperar que al Poder Judicial le dé la gana de resolver para uno tomar decisiones donde está el general Urresti. Es decir, cuando ya no muramos, cuando ya no podamos hacer nada,
¿Se puede neutralizar desde el poder de esta manera a alguien que quiere participar en la vida política, económica y social del país, que es un derecho constitucional? Es un claro abuso, ¿verdad? Un claro abuso de poder. La última pregunta, doctor. ¿Cuáles son sus principales propuestas para llevar al Congreso de la República? Bueno, propuestas tienen que ser generales, porque uno en el Congreso no manda, sino que tiene que estar y comportarse en el Congreso con una gran capacidad de negociación, buscando consensos, porque va a estar muy fragmentado esto. Pero las prioridades para el que le habla y para nuestro grupo, primero es salud, ¿no? Porque con esta pandemia, con la crisis que estamos atravesando, con las carencias, que hayamos tenido que asistir a un show mediático Te cambio la vergonzoso, pregunta entonces. ¿Cuál sería el primer proyecto de ley que presentaría si es electo congresista? un marco jurídico para redefinir la ley de salud en el país en cuestiones de infraestructura, de tecnología y de personal, de salud, ¿ya? En unión con el sistema privado para que no falten, por ejemplo, oxígeno, camas, y en economía vincularnos a la pequeña, micro y mediana empresa, pero si queremos formalizarla, reducir sus costos de servicios públicos, porque ellos son los que más contratan personal, y vincular su producción organizándolos con las grandes compras que el Estado hace. Ahora, en educación sí nos preocupa el tema virtual. En las clases virtuales los profesores han sido abandonados a su suerte. Los colegios no tienen laboratorios informáticos y cada profesor público de colegio público ha tenido que utilizar su celular y si tenía una computadora hacer su clase a como venía, como pudiese. Y nuestros estudiantes no tienen cómo recibir las clases porque ni hay computadoras, ni hay celulares y son muchos en la casa. Y centrar el tema educativo más en la inicial, en la primaria, desde los 4 o 5 años hasta los 12 años, porque allí, con un cambio de mentalidad, es decir, hay que modificar la currícula, el sistema, el método, el cambio de mentalidad se logra en esa edad para tener una nueva sociedad. Si no lo logramos, realmente a esa generación le estamos conduciendo al mismo parámetro mental con las taras que hemos heredado nosotros. Y el combate contra la corrupción, en eso creo que estamos todos de acuerdo. No va a haber tolerancia alguna. Y seguridad ciudadana, a todos los delincuentes hay que perseguir. Bastan unas modificaciones normativas, un potenciamiento de la policía, pero unida a todo el personal de serenazgo que tienen las municipalidades y la organización de la población, ¿no? Las organizaciones vecinales. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Muy amable usted. Buenas tardes. Para más información sobre las elecciones del Perú, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.